Hola alumnos, en este video lo que estoy haciendo es corrigiendo los principales errores que han tenido en un trabajo práctico sobre proporcionalidad directa para un segundo año. Si bien dice segundo del encabezado, bueno, está mal en este caso, sería segundo F, pero al margen de eso, lo importante es que por ahí de los errores de los demás es muy útil tomarlos porque es muy probable que los cometan todos los que están aprendiendo. El principal error que encontraron en el presente trabajo ha sido cuando se les pide en la consigna por lejos el principal error, escribe la fórmula. Yo voy a escribir la fórmula que representa la situación. Prácticamente un 60, un 70% o más, yo creo que más, lo han hecho mal o relativamente mal, puesto que expresamente en dos tutoriales previos a este trabajo práctico se aclara lo que es dar la fórmula de la situación. Obviamente no han prestado la debida atención a dichos tutoriales o no los han visto, o si los han visto no han tomado apuntes, si han tomado apuntes no los han visto los apuntes a la hora de resolver el práctico, o bueno, alguna de todas esas cosas o alguna combinación de esas cosas debe ser lo que ha pasado, porque expresamente en dos partes distintas de dos videos distintos se dice lo que es dar la fórmula y se aclara, porque ya sabemos de antemano que cometen mucho error con eso, así que deben aprender a prestar atención a las aclaraciones que se hacen en los tutoriales. Y si no, se ponen en evidencia o que no los han visto o que no le han prestado la suficiente atención. En este caso, la tarea era bastante sencilla, era decir primero si se trata de una proporción directa o inversa. Sé que ya me están diciendo que una de las dos proporciones es. Fíjense que se llama proporción inversa, no proporción indirecta, otro error bastante común, no tan grave ese porque uno es más de nombre. Es inversa, no indirecta. Estamos bien. Hechas las aclaraciones, el principal error, en este caso dice que Pedro por 3 horas de trabajo cobró 60 euros, ¿cuánto cobrará por 8 horas? Es claro que si trabaja el doble de horas va a cobrar el doble. Entonces en este caso, digamos, es bastante evidente que es una proporción del tipo directa. En eso por lo general no se equivocaban. Luego podría hacer el planteo si yo por cada 3 horas de trabajo cobro 60 euros, puedo hacer así, 60 euros, 3 horas, 8 horas, X. ¿Qué me permite hacer esa igualdad tal cual le planteo? Que es una proporción directa. En las inversas conviene mucho más averiguar la fórmula, porque no funciona con esa igualdad como lo planteé tal cual ahí. En este caso, ¿qué vamos a hacer? 60 por 80, 60 por 8, perdón, igual a 3 por X. Producto de extremo igual a producto de medios, que ya lo trabajamos, esto por esto igual a eso por eso. Y 6 por 8, 48, y dividido 3, bueno, hay que ver qué me da eso. Sí, que si no me equivoco da 160. Después de hacer la cuenta da 160 igual a X. La cuenta sería 60 por 8 y después se dividirlo en 3. Y esa respuesta en su gran mayoría, yo diría, si no todos pegan el palo, casi todos. Todos, esta respuesta la tienen todos bien, así que es bastante sencillo el ejercicio. Pero luego hay que dar la fórmula que representa la situación. Dar la fórmula que representa la situación significa hallar la constante de proporcionalidad. Y ya sabemos que el 60 dividido 3 me tiene que dar la constante de proporcionalidad, que va a ser lo mismo que el 160 que averigüé ahí dividido 8. Son las dos opciones de hallar la fórmula que representa la constante de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque dar la fórmula es dar y igual a k por x. Y lo que tengo que dar yo para dar la fórmula es el valor de k en esta fórmula, porque estas dos son valores siempre variables. Esta sería la fórmula general, y eso se aclaró en los tutoriales, que esta es la fórmula general de la proporción directa, y dar la fórmula que representa la situación es dar la misma fórmula con el k averiguado. En este caso el k, la constante es 20. Entonces una vez que averiguo que la constante es 20, doy la fórmula, digo y igual a 20 por x. Si en vez de poner y x quiero poner, bueno, en este caso que sería lo más lógico, esto acá x, en vez de x puedo poner cantidad de horas trabajadas, y y puedo poner dinero cobrado por las horas trabajadas. En vez de poner esos nombres, podría haber puesto el nombre de dinero igual a 20 por h de cantidad de horas, qué sé yo. Las letras en sí no importan, lo importante es que estas dos son dos variables, son letras, en donde esta h es la variable independiente, esta d es la variable dependiente que depende de los valores que le voy dando a h, y esta es la constante. Dar la fórmula que representa la situación es dar la fórmula general con el valor particular de la constante de la situación.
como repito, esto se dijo en 2 ocasiones de los tutoriales, con lo cual si no lo han hecho tal cual no es más que no haber prestado atención al tutorial, porque sabían que el calcular es 160, sabían que era proporción directa, pero no, cuando lo tenían que expresar es como que esa parte teórica, porque lo siento, netamente teórica, no le hemos prestado atención a la formalidad. Bueno, eso era para este, que hecha la aclaración, nos vamos al segundo. En el segundo algunos pocos lo confundieron con el tipo de proporción. En el caso segundo me dice, 3 obreros descargan un camión en 2 horas. ¿Cuánto tardarán con la ayuda de 2 obreros más? Obviamente van a tardar menos. O sea, voy a aumentar el número de obreros y voy a demorar menos. Así que esta proporción obviamente es una proporción inversa. Y en las proporciones inversas, lo que permanece constante no es la división de 2 de los valores de la magnitud, sino el producto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Acá tengo 3 obreros, descargan un camión en 2 horas. Tengo 2 magnitudes, cantidad de obreros, numeral de obreros, cantidad, y la otra que son tiempo. ¿Sí? El tiempo que transcurre. Esas 2 magnitudes, si yo las multiplico, por si es que es una proporción, ya me di cuenta que de ser una proporción es inversa, me va a dar la constante. Entonces hago 3 por 2, en este caso, y me da 6. 6 va a ser la constante de proporcionalidad inversa. Y la fórmula particular va a ser y igual a 6 sobre x. ¿A quién le voy a ir dando valor? Y parece ser que estoy haciendo variar el número de obreros. ¿Cuánto tardarán con la ayuda de 2 obreros más? Entonces, a esto que es x va a ser la cantidad de obreros. Y esto que es y va a ser el tiempo que tardan para este problema. Y esa sería la fórmula, y con esa fórmula, bueno, después puedo averiguar todo, porque si me piden cuánto van a tardar con la ayuda de 2 obreros más, en vez de ser 3 obreros, van a ser 5. Entonces yo después tomo la fórmula y hago y igual a 6 sobre 5. 6 sobre 5 me va a dar igual a 1,2. ¿1,2 qué? Horas. Y acá también está el otro error, por eso también quería hacer este problema. El otro error que el 1,2 horas, ese no lo terminaban de interpretar bien. Eso ya lo trabajaron en el cursillo de ingreso, que son cómo se mide el tiempo. Ustedes en este caso tienen que darse cuenta que son 1,2 horas la respuesta. La pueden dar así, en horas, o la pueden pasar a horas y minutos, pero hay que tener cuidado cuando lo paso a horas y minutos. Yo para pasarlo a horas y minutos tendría que hacer lo siguiente. 1 hora, 60 minutos. 1,20 horas, X minutos. Entonces esa sería la forma más o menos, por lo menos de averiguar a cuántos minutos equivale 1,20 horas. Voy a hacer la cuenta, voy a hacer el producto de los extremos y el producto de los medios, en este caso, fíjense, ¿y qué me va a quedar? Me va a quedar 1 por X, o sea, X, igual a 60 por 1,20. ¿Qué me da 60 por 1,20? Bueno, se hace la cuenta y eso les termina dando 72 después que lo hacen. Sí, no sería más que hacer una multiplicación de decimales, que ya la saben desde el ingreso. Esto me da 72. ¿72 qué? Como yo estoy trabajando con minutos, lo que me va a averiguar acá van a ser minutos. Acá estoy trabajando con horas, y los resultados son minutos. Así que estos son minutos. Ahora, 72 minutos, yo tengo que hacer 72 menos 60 minutos que tiene una hora y me sobran 12 minutos. O sea que son una hora con 12 minutos, no una hora con 20 minutos como me decían. O sea, está bien decir 1,20 horas, esto 1,2 horas, eso es correcto. O decir una hora con 12 minutos. Lo que no es correcto es decir una hora con 20 minutos. De todas formas, en ese caso, he preferido no descontar puntajes. Me pareció nada más que deberían de recordar cómo era y prestar un poco más de atención. No era tan grave. Sí o no dar la fórmula como hay que darla, porque hay que darle la fórmula correctamente con su constante y con sus variables. Los demás, como lo han hecho prácticamente todos bien, no habría mayores problemas. Además ya disponen de los prácticos de los compañeros que están correctos para corregirlos. En general estaban bien. No había grandes problemas en esos.
En este era dar lo mismo, el error más común fue el siguiente. Tenía que decir cuál de todas estas tablas era proporción inversa. Si es proporción inversa, yo tengo que saber que el producto tiene que permanecer constante y el único que pasaba eso era en este que siempre me daban los productos 36. Bien, eso lo hicieron prácticamente todos bien. Después de eso lo que había que hacer era dar la fórmula y ahí donde, bueno, también por la falta del teórico no daban la fórmula es dar y igual a 36 sobre x, que es la proporción inversa, o en todo caso lo podrían haber dado así y por x igual a 36. De cualquiera de las dos formas, esto es dar la fórmula en donde están las variables y la constante de la situación en particular. O sea, no puedo dar una fórmula general así. La fórmula es y igual a k sobre x. Eso no, porque eso es una fórmula general, no de la situación. Tampoco puedo poner números, es decir, 18 igual a 36 dividido 2. Eso no es dar la fórmula, eso es hacer una cuenta con los valores que acá intervienen, sí con la misma estructura de la fórmula, pero no es dar la fórmula de la situación. Y ese era el error más común, pero en líneas generales por lo demás estuvieron re bien, así que no haría falta hacer mayores correcciones en este ejercicio. Estoy pensando que más es importante corregir, porque estoy corrigiendo aquellas cosas a las que deberían apuntar. Bueno, el gráfico en general le quedó todo bien, tenía que quedar un gráfico algo así, y les quedó a todos un gráfico algo así, donde acaban poniendo los valores de x, por ejemplo 2, y el 2 le valía acá 18. Después ponían por acá, qué sé yo, me salió medio feo el gráfico, lo podría borrar. Ahí está. Después les daba 4, qué sé yo, y en 4 les daba 9 por acá. Si lo tenían así, iban armando una nube de puntos y después las unían y así le iban a ir quedando puntos así y lo unían y les quedaba el gráfico. Pero en general eso, como les digo, se hizo bien. Aquí hay que poner siempre x, aquí hay que poner siempre y, acá siempre el 0 del origen. Y por lo demás, estaban en líneas generales bastante bien los trabajos. Hay que respetar una escala, así que eso es conveniente hacerlo en una hoja cuadriculada y demás. Sigo. Una empresa perforadora cobra 1.400 pesos. Bueno, esto en general tampoco hubo problemas, lo hicieron re bien. Acá sí vamos a destacar algo. Esto que es el dominio y la imagen. El dominio y la imagen en línea general la gran mayoría responde bien. Lo que sí le faltaba por ahí era la formalidad de cómo se expresa el dominio y la imagen. Normalmente el dominio y la imagen se va a expresar en lo que se llama intervalos, en donde si toma los valores de las puntas, los intervalos, por ejemplo el 20 acá lo puede tomar, es decir, si acepta cavar profundidades de 20 metros, entonces va cerrado. Si no acepta la de 20 metros, iría con un paréntesis. Después se pone un punto y coma y se pone el extremo en donde termina el dominio, que en este caso sería 200 metros de profundidad. Y eso sería lo correcto del dominio. En cuanto a la imagen, lo que hacemos es calcular f de 20, que nos va a dar 28.000. Te ponían 28.000 acá, punto y coma, y hasta cuánto, hasta f de 200, es decir, el transformo de 200 que le dabas 280. Bien, algo así. Cuando digo los transformas, uso la fórmula era y, acá también tuvo el error más común, igual a 1.400 por cada metro de profundidad que se encarga. Si se piden 20 metros, me da eso, y si se piden 200 metros, me da eso otro. Entonces, bueno, esa sería la imagen. Así se expresa, para que lo sepan de ahora en más, pero en general estaba bien y no le bajó a nadie puntaje por la cuestión de expresión, ¿no? No era lo importante. Otro reto común es que algunos trabajos me fueron entregados en Word. Ustedes tienen que entregarlo en PDF, que es un documento inalterable, y que además me permite escribir arriba y corregirlo. Por otra parte, además de eso, los nombres los tienen que consignar bien, porque de eso depende cuando paso lista las notas y si los archivos no están bien nombrados, generan un verdadero problema. Bueno, hasta aquí los dejo, hasta un próximo video tutorial en donde les estaré haciendo nuevas correcciones.